interesante saber qué está ocurriendo en esa jurisdicción. Una persona que maneja redes sociales como el doctor Francisco España, que tiene tanto contacto con litigantes y que conoce el mundo jurídico desde la costa atlántica. Y tenemos a Felipe Duque, que es un hombre que litiga con muy buen éxito, es muy estudioso, muy juicioso. Y yo creo que nosotros para darle, digamos, para premiar la puntualidad, siendo una de las características del Colegio de Abogados de Risaralda, pues arrancar de una vez ahora, porque además hay partido de fútbol de la Selección Colombia y de pronto se nos van estos amigos ponentes de acá. Entonces, yo sí propondría que iniciáramos de una vez, Geraldine y doctora Vivian, ¿ustedes qué opinan? Y vamos a charlar un ratico acerca de lo que está pasando y ahí se nos van sumando otras personas. ¿Les parece bien? Claro que sí, doctor. Por mí podemos iniciar. No sé qué Claro diga la que sí, doctora doctor, Vivian. excelente, me parece muy bien. Creo que ya son las 5:10. Tenemos aquí ya varios de los ponentes. Les doy la bienvenida. Agradecimientos, por supuesto, desde la Universidad del SINU, la Escuela de la Seccional Cartagena, su Escuela de Derecho y el Consultorio Jurídico. Es para nosotros un honor contar con la participación y la colaboración de todos ustedes. Bienvenido y bueno, doctor Gerardo, podemos, yo creo que como usted propone, podemos empezar ya la jornada. Mire, les cuento una cosa, algo que aprendimos nosotros ahorita en el Congreso Internacional de la Abogacía en Villa del Rosario, en Cúcuta. Ahorita los estudiantes, los recién egresados, están utilizando el método de mandar a imprimir 1000 tarjetas de presentación y un pendón y colgar el diploma en la pared para empezar a litigar. Y a veces no saben ni siquiera redactar el poder, a veces están muy desorientados y muy perdidos con el tema. Y es necesario que ustedes, los que están aquí presentes, que ya manejan el litigio, que saben cuáles son los retos a los que debe enfrentarse un abogado, incluso ni siquiera los recién egresados, porque los que llevamos mucho tiempo litigando, a veces tenemos problemas con las plataformas, con la virtualidad, con la conversión del documento en PDF, con la remisión del correo electrónico, con la manipulación que han venido haciendo desafortunadamente en algunos testimonios, en algunas prácticas de interrogatorios, en el examen de los peritos. Entonces debemos ponernos de acuerdo y mirar a ver cuáles son los retos a los que debemos enfrentarnos ahora. Otro tema importante es que el decreto 806 de 2020 desaparece, pero la virtualidad se queda. Y entonces, ¿cuáles son las normas de ese decreto 806 que deberían quedarse y cuáles deberían desaparecer? Porque la pandemia esperamos que no sea para siempre, pero la virtualidad sí queremos que se quede. Pues, digamos que desde la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 270, se ordenó la implementación de medios tecnológicos, pero ahora solo en 2020 debido a la pandemia se implementó. Pues que se quede y arranquemos con eso. No sabemos qué está ocurriendo en materia laboral, así que, doctora Vivian, sería muy bueno que nuestro experto en esa área, que además es un juez de la República, nos guiara y nos ilustrara y nosotros vamos a estar muy pendientes. Luego se nos prepara Felipe y yo creo que el doctor Francisco España, que está tomando atenta nota y que tiene una publicación en una revista de bastante difusión, podría de todos modos con la ayuda de Geraldine hacer una buena relatoría y sacamos un buen documento al final para que saquemos unas buenas conclusiones de esta reunión. Entonces, procedamos, doctora Vivian. Bueno, gracias, doctor Gerardo, muy amable. Bueno, entonces vamos a darle el paso al doctor Juan Manuel Padilla. El doctor Juan, como el doctor Gerardo nos comentó, él es juez en Cartagena en materia laboral. Y en el día de hoy nos va a conversar de los impactos del proyecto de ley por medio del cual se está reformando actualmente el Estatuto de la Conciliación en Asuntos Laborales. Es uno de los temas que le interesa y en el que es un experto y nos va hoy a ilustrar. Él es juez primero laboral de circuito aquí en Cartagena y además de eso formador de jueces y magistrados
desde el año 2015. Entonces, pues nos ilustrará con su participación. Muchísimas gracias y le cedo la palabra, doctor Juan. Doctora Vivian, buenas tardes, muchísimas gracias. Me gustaría, antes de seguir con el protocolo de los saludos, a ver si me está escuchando perfectamente. Perfectamente se le escucha, doctor. Lo escuchamos, doctor. Doctor Geraldo Bernal, muchísimas gracias. A usted que representa a la Asociación del Colegio de Abogados de Risaralda, para mí desde Cartagena, por intermedio de la Universidad del SINU, es un placer acompañarlos acá. Como lo dijo la doctora Vivian, me desempeño hace algún tiempo como juez laboral, ya van más de 17 años involucrado en los asuntos del trabajo, en distintos cargos que he tenido la oportunidad de compartir al interior de la rama judicial. Me han pedido hoy, para mí es un honor estar acá, que converse un poco sobre los impactos del proyecto de ley 066 del año 2021 que reforma el Estatuto de la Conciliación. Y sobre ese punto, entonces, voy a tratar en lo posible, en los siguientes 20 minutos, de manera muy concreta y muy específica, dar algunas puntadas que no pueden quedar por fuera de las reflexiones académicas del colegio, de los abogados y qué bien de los estudiantes, como usted lo decía, doctor Gerardo, que seguramente van a hacer uso de este tipo de congresos que posteriormente quedan acá almacenados y que se pueden ver cuantas veces se quieran a través de las distintas plataformas. Y en especial porque hay un punto que me interesa y es que la construcción a partir de los elementos de la conciliación tienen una crisis que merecen aún la intervención de los estudiantes, de los abogados y de los funcionarios judiciales que estamos en la práctica permanente de la Administración de Justicia. Este es un proyecto que está pasando sin mucho, digamos que se está tramitando sin mucha escenografía. No hay una cantidad de reflectores pendientes a él, como ocurre de pronto con otros proyectos donde hay una atención masiva de los abogados y de los miembros de la academia o de los juristas o de los jueces. Y este proyecto merece la atención no solamente de los congresistas, sino de la ciudadanía en general, porque su impacto, como todos lo saben, de la conciliación es un impacto general. Por eso, el primer llamado a atención quisiera hacerlo con que desde ya se le ponga la lupa a cómo va precisamente este proyecto de ley y cuáles van a ser los cambios importantes que quizás acá, en el transcurso de la tarde, voy a tratar de señalar los que tienen que ver con los asuntos laborales. El doctor Gerardo tocaba ahí un tema que me parece importante, primero que todo tocar, y es cómo va la evolución del decreto 806 en los asuntos del trabajo. Voy a salir un poco inclusive del formato de lo que traía planeado para decirle que este decreto en materia del trabajo ha sido, sin lugar a dudas, hasta este momento, y creo que esto aplica para las demás especialidades del derecho, una caja de herramientas importantes para la administración de justicia. Y como sus efectos prácticos y jurídicos se extienden no solamente a los asuntos de la jurisdiccionalidad, sino que se extienden a los asuntos de la conciliación, a pesar de que ya desde el año 2015 veníamos teniendo en la conciliación decretos específicos que permitían la incorporación de las TIC en los asuntos de conciliación, no menos cierto es que esta norma, por la novedad que tiene, por el impacto que tuvo respecto al conocimiento, hoy vemos que muchos árbitros, que muchos jueces, que muchos conciliadores en sus respectivas actas se hace mención a estas formas de notificación, de organizar el expediente, de publicación, lo cual es bastante importante. En parte hoy, para dar respuesta quizás parcial a esta pregunta, y seguramente otros ponentes van a tocar el tema con mayor profundidad, es positivo. Nos hemos dado cuenta en la práctica que quizás el decreto quedó corto, me refiero al decreto 806, para regular otros aspectos que hacen parte de las etapas procesales. Por ejemplo, digamos que en principio todo lo que tiene que ver con notificación está perfecto, no hay ninguna discusión en esto de que las personas que gocen con un correo electrónico para efectos de registro queda muy fácil la notificación. También ya tenemos clara la discusión en la justicia de que esta es una norma complementaria, más no es una norma que resuelve o que de alguna manera deroga las formas de notificación existentes. Y ahí seguimos entonces en la forma tradicional de notificaciones, teniendo los problemas que naturalmente teníamos antes con la ocasión de las notificaciones.
Pero lo que tiene que ver con la parte tecnológica es de aplaudir el esfuerzo que los jueces hemos venido haciendo para que desde la Secretaría de los Despachos, y esta parte es muy importante porque el artículo octavo, perdón, de este decreto permite, obliga a que sean los secretarios de los despachos quienes, luego de la autorización del juez, procedan a la notificación. Y cuando digo, y con esto cierro este argumento que tiene que ver con el decreto, para entrar nuevamente en lo que creo que va a ser de avance para efectos de lo que me han invitado acá, podríamos decir que lo que quedó pendiente, esperemos que en la segunda ola de esta normativa, de este tipo de decretos, se resuelva. Ahí hay muchas cosas pendientes que hemos podido advertir. Por ejemplo, aspectos estructurales que tienen que ver con el derecho de contradicción de la segunda instancia. Pasamos a la escrituralidad en segunda instancia. Eso es un tema que está, por lo menos en los asuntos laborales, pendiente de discusión. Si ha sido conveniente en el casi año que llevamos que las segundas instancias de los tribunales perdieran la oralidad, y si la oralidad en primera instancia es oral, y si el proceso en primera instancia es oral, ¿por qué en segunda instancia no hacer lo mismo? Esas son materias que están en discusión porque realmente el decreto impactó esos aspectos sustantivos que caracterizaban la especialidad del trabajo, como es precisamente la oralidad. Hoy tenemos oralidad en Colombia solo para los jueces de primera instancia. Los tribunales y obviamente la Corte Suprema carecen de oralidad. Por lo tanto, hoy la especialidad del trabajo no podría denominarse una especialidad en su integridad oral, como sí se planteó desde el año 2007 a través de la ley 1149 de esa anualidad. Retomando acá entonces lo que me compete, entonces después de este primer llamado de atención y este paréntesis, recordemos que me quiero referir al proyecto de ley 066 del año 2021. Este proyecto tiene un impacto transversal porque implica la reforma de todos los estatutos que tenemos hasta hoy vigentes en materia de conciliación. Y habría que decir lo siguiente acá, quienes me están escuchando. El tema de la conciliación, hay una problemática inicial de todo abogado que pretenda estudiar conciliación en Colombia, y es esa excesiva cantidad de normas que hoy tenemos con respecto a la conciliación y que aún están vigentes. Por ahí tenemos la ley 23 de 1990, que aún sigue vigente. ¿Para qué? Para las conciliaciones que se celebraron en esa época, porque todavía tenemos en los expedientes judiciales posiblemente conciliaciones que se celebraron entre 1990 y antes de que entrara la 640 del 2001. Y entonces ahí tenemos por lo menos unas normas que están vigentes para esos casos específicos. Y bien, ¿qué decir entonces también de todo lo que tiene que ver con las normas o las disposiciones que están alrededor del año 2001 en adelante, el impacto del Código General del Proceso, el impacto del CEPACA? Entonces, esta disposición nace como un instrumento que recoge todas las normas vigentes, las derogará, es la expectativa que se tiene, y se constituirá entonces como un verdadero y único instrumento legal para efecto de tener la base clara de la conciliación. Ahora, en lo que tiene que ver con los asuntos del trabajo, nos genera un poco de preocupación lo que tiene que ver con la conciliación, porque le devuelve al inspector del trabajo unas facultades que hoy, de alguna manera, frente a las dinámicas que implica el derecho laboral, vienen siendo tratadas con un principio que es propio del derecho laboral, que es la informalidad de los asuntos judiciales para el beneficio de los trámites administrativos, de los trámites judiciales en favor del trabajador, que es la parte débil de la relación de trabajo. Pues este proyecto de ley permitiría entonces, en principio, lo siguiente. Lo que tenemos, el estado del arte de hoy es que la conciliación en los asuntos del trabajo no está permitida en tanto pueda afectar derechos ciertos e indiscutibles. Por lo tanto, esa conciliación tiene una reserva de ley. Ya la Corte Constitucional en su momento se ha pronunciado. Creo que todos los estudiantes de Derecho, abogados, sabemos entonces las limitaciones constitucionales que hay respecto de lo que tiene que ver con la conciliación de asuntos laborales. El proyecto permite, en principio, entonces advertir que cualquier tipo de asunto laboral será objeto de conciliación. Sabemos que esas reservas tienen una razón de ser, porque en el contexto en el que se dieron estas reservas, la Corte fue supremamente cautelosa de no permitir que el empleador y el trabajador pudieran conciliar algunas temáticas
como por ejemplo pensiones, como por ejemplo prestaciones sociales. Es decir, ciertas temáticas que por su naturaleza el legislador desconfía delegarlas en los particulares y prefiere que sean los jueces de las repúblicas quienes tengan absoluta competencia en la misma. Pues este proyecto de ley, la novedad importante y que me permita acá hablar unos minutos es que le devuelve esa competencia a los jueces, a los inspectores del trabajo, y ya no queda en cabeza exclusiva de los jueces del trabajo, sino que ahora va a ser una competencia que está compartida entre lo administrativo por los inspectores de trabajo y lo judicial, obviamente, por los jueces del trabajo. Pues ahí yo quisiera detenerme un poco, porque en realidad tendríamos que entonces que preguntarnos realmente qué sucede con devolverles estas competencias a los inspectores del trabajo. ¿Dinamiza esto los conflictos laborales? Uno podría responder a este interrogante bajo las estadísticas que normalmente tenemos en la Administración de Justicia y de los asuntos exitosos en conciliación que normalmente tenemos los jueces en la práctica judicial. Miremos un poco desde mi experiencia que ha sucedido en Cartagena. Un juez en Cartagena en promedio maneja aproximadamente un ingreso anual de 700 causas laborales. Y en promedio, por reglas de la experiencia, hemos visto que el índice de conciliación, generalmente en todos los juzgados que por lo menos estamos en Cartagena, no pasa de 3-4 conciliaciones mensuales. Eso significa que en promedio el margen de la conciliación no supera el 5% de las causas laborales. Importante entonces advertir que en principio este análisis estadístico de cuál es el porcentaje de conciliaciones inmediatamente no permitiría concluir que darle atribuciones a los inspectores del trabajo va a volver o va a descongestionar a la jurisdicción ordinaria laboral. Recordemos que la conciliación en Colombia desde los años de 1821, desde que se comenzó a hablar de conciliación en Colombia, siempre ha estado justificada, al menos para que sirva de descongestión judicial, teniendo en cuenta la velocidad con la que la conciliación puede resolver un conflicto social que naturalmente es inversamente proporcional a la que los jueces podríamos tener capacidad de respuesta. Pues si miramos la estadística de conciliación, de aciertos de conciliación es mínima, por lo tanto en principio podríamos decir que devolver estas competencias en lo que tiene que ver con un impacto de efectividad podría ser menor. Entonces viene una segunda preocupación. Dar esta cantidad de competencias nuevamente a los inspectores de trabajo podría entonces estar en esas zonas grises o esas zonas de dudas en las que anteriormente veíamos en peligro los derechos de la parte más débil, que son los trabajadores. Y esa preocupación quiero dejarla en el escenario porque no tengo autoridad para descalificar a la intervención de los jueces, de los inspectores de trabajo, pero sí podría decir lo siguiente. Si los despachos laborales están congestionados, la sensación que tengo es que los inspectores de trabajo están en su propio campo también congestionados. Y no sé qué tan factible entonces sería que ingresar esta cantidad de asuntos conciliables indudablemente incrementaría la congestión. Es importante, y lo quiero aclarar, no es un requisito de procedibilidad, no va a ser un requisito de procedibilidad. Ojo, es un tema simplemente de amplitud de la competencia, pero no implica que el proyecto de ley esté nuevamente generando un requisito de procedibilidad como sí lo tenemos tradicionalmente en los asuntos, por ejemplo, contenciosos en materia civil, o en algunos asuntos inclusive de familia, donde por las temáticas también se aplica la conciliación prejudicial. Entonces, quisiera aclarar que este impacto del proyecto de ley 066 del año 2021 no impone o no implica que esto tenga que ver con un requisito de procedibilidad, no está contemplado. Sabemos que realmente frente a ello hay sentencias de la Corte Constitucional que sería muy difícil en virtud del principio democrático que el Congreso nuevamente retome y dé esta característica. Pero lo que sí nos preocupa es que el objetivo con que está sustentado el proyecto en la práctica no tenga ningún tipo de funcionalidad. Este proyecto de ley, y con esto voy a ir ya cerrando mi intervención para cumplir con el tiempo que le he prometido a la doctora Vivian, que quiero participar, aunque yo sé que realmente este tema es apasionante y podría extenderme mucho más. Habría que decir que este proyecto de ley, enhorabuena, también fortalece la conciliación virtual, con algunos asteriscos porque realmente yo no soy comité de aplausos, sino que por el contrario creo que en estos espacios académicos podemos
verificar las falencias que tenga. Entonces el proyecto de ley le da mucha fuerza, mucho vigor a la aplicación de las herramientas de las tecnologías, a las TIC, para que los ciudadanos puedan acudir masivamente a la conciliación a través de las TIC. Y esto me parece interesante. En las últimas encuestas que se han hecho sobre conciliación, el 43% de las personas encuestadas no tienen ni la más mínima idea de dónde queda un centro de conciliación. Hoy, si se plantea entonces de que por lo menos el centro de conciliación esté virtualizado y esto permita que los ciudadanos acudan virtual, es factible que desde el celular, que es la primera herramienta de consulta, la biblioteca portátil que tiene el ciudadano de a pie, pueda con un link o con un informe de publicidad seguramente tener mayor información, o sea, más atractivo, o le quede más fácil saber dónde quedan los centros de conciliación. De ahí que precisamente a las vías de hechos para resolver los problemas de justicia. Entonces, pero ahí quisiera hacer un asterisco. A pesar de que el proyecto vincula a la utilización de los medios de comunicación o de las TIC de manera preferente, también advierte que solo bastará que una de las partes no se conecte para que entonces se acuda a la conciliación en los términos que hoy la conocemos, que es la presencial y la tradicional. Yo creería que una apuesta o un salto a la tecnología tiene que hacerse con una severidad de forma que aun cuando una de las partes no se conecte, se debe mantener la segunda oportunidad también a través de la tecnología, porque ese es el impulso que necesitamos, mantener la tecnología a menos que alguna de las partes no goce de medios de tecnología para conectarse, cosa distinta. Pero el proyecto no está supeditado en esa idea, está supeditado en el hecho de que bastará que uno no se conecte cuando lo que creemos es que el proyecto debe impulsar la idea de la masificación del uso de las tecnologías y en los territorios donde tienen presencias alcaldías, comisarías de familia, estos están dotados de computadores y se debe crear la cultura de que esto se convierta en espacios digital para acceso a la justicia. Ya para concluir, quisiera advertir que todos estos proyectos y estos eventos académicos me gustaría siempre cerrarlos con la intención de aplaudir los esfuerzos de las universidades y de las agremiaciones de abogados porque nos toca una tarea importante y es la alfabetización de la justicia digital. En ese orden de idea, concluiría que nosotros, a los que tenemos la oportunidad de estar conectados en los ambientes digitales, tenemos un objetivo en común y es que el ciudadano del común y corriente que sí tiene acceso a un WhatsApp, a un Facebook, ello se convierta como la cuota inicial para que a partir de ahí se pueda hacer la alfabetización de la justicia digital. La justicia digital ha funcionado hasta este momento pues en las rendiciones de cuentas que se han hecho en los distintos consejos seccionales de la judicatura de todo el país, las cifras hablan por sí solas. El número de providencias que se han proferido, de audiencias diarias que tenemos, es importante que se tenga en cuenta para calificar al menos la gestión de la rama judicial. Hay unas fallas estructurales que no son propias de la rama judicial y que son propias de las funciones del Estado y que indudablemente eso impide que la justicia en tiempos de virtualidad pueda funcionar al ritmo que se espera. Pero también tenemos que saber que este es un sistema en construcción y la apuesta tenemos que hacerla digamos que con un ingrediente de alta responsabilidad quienes tenemos la opción de estar en los medios virtuales y conocer de ellos. Doctora Vivian, doctor Gerardo, con esto cierro esta pequeña intervención y cualquier tipo de inquietud que quede pendiente de de este tema, del decreto 806. Muchísimas gracias. Los invito a estar entonces atentos a los debates que se den con respecto al proyecto de ley 66 de 2021 que reforma la conciliación. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Doctor Juan Padilla, muchísimas gracias por su intervención. Estaba hablando con el doctor Francisco España y él nos ofrece, pues le ofrece a usted la posibilidad de escribir un artículo en la revista que él dirige, que se llama Osadía Jurídica. Por si le gustaría, puede contactarse con el doctor Francisco España o él se contactará directamente con usted. Muchísimas gracias por su intervención desde el Colegio de Abogados de Risaralda y desde la Universidad del SINU. Le agradecemos por estar acá presente. De esta forma, continuamos entonces con el abogado litigante y miembro del Colegio de Abogados de Risaralda, el señor
Felipe Duque, quien es litigante en Derecho Civil, Familia, Laboral, Penal y maneja el tema arbitramiento. Doctor Felipe Duque, bien puede usted iniciar su ponencia. Buenas tardes a todos los presentes. Pues como lo dice la doctora, mi nombre es Felipe Duque Palacios, soy abogado especialista en laboral, administrativo, seguridad social, responsabilidad y daño resarcible. Soy árbitro en Derecho y conciliador en Derecho. Actualmente estoy terminando un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Y me dedico, como ha contado pues la doctora, frente a los retos y las perspectivas que hemos tenido con este decreto 806, pues la verdad a muchos de los litigantes nos ha ayudado mucho porque esto nos colabora con lo que tratamos de, ¿cómo se explica? De estar en todos los despachos y ser muy pendientes de los procesos, porque nos evitamos la ida y la pérdida de tiempo de ir hasta un despacho judicial y nos ganamos tener todo en la mano, tener el expediente, tener acceso a los procesos, presentar los documentos y escritos, consultar otras ciudades sin desplazarnos. Entonces eso ha ayudado a que tengamos esa capacidad de trabajo frente a esos temas. Tenemos otros retos con este decreto 806, que es las notificaciones. Siempre es difícil tratar este tema de notificaciones porque desde que empezó la pandemia hemos trabajado con las notificaciones a través de correo electrónico en virtud del decreto 806, pero lo más difícil es demostrar que la contraparte reciba dicha notificación. En vigencia de la sentencia de la Corte, espérame que no recuerdo exactamente el número, mientras encuentro la sentencia, donde estaba la regularización del decreto 806 y su exequibilidad, proponía que para que sea válida la notificación debía la contraparte dar la información de haber recibido dicho documento. Nosotros los litigantes tenemos que tener en cuenta que normalmente las contrapartes no son las que más apoyan los trabajos del litigio. Ellos tratan más bien de lo contrario, de no tener que notificarse y no hablar sobre el tema. Entonces, esto ha generado una imposibilidad de esta notificación y tenemos que pasar entonces a que sean notificaciones certificadas. Ya encontré la sentencia C-420 del 2020. En ella nos indica, ella hace un estudio completo del decreto 806, donde el magistrado ponente Richard Ramírez Grisales, expediente R 333 del 24 de septiembre del 2020. Entonces, nos regulariza lo que tiene que ver con este tema de las notificaciones y el acuerdo que tienen las notificaciones para que sean válidas. Entonces, nos toca hacer de tripas corazón frente a este tema. Y con este tema tenemos entonces digamos que es una ayuda, pero también es un problema porque volvemos a retroceder en el tiempo de lo que hemos avanzado con la virtualidad. ¿Qué es retroceder en el tiempo? Retrocedemos en el tiempo en el que las notificaciones o las primeras notificaciones tocas hacerlas como se hace normalmente, que es a través de un correo certificado de manera personal para que sean más aceptados. Entonces, digamos que ese es uno de los retos. Los demás retos del decreto 806, la verdad, como litigante me parece que son muy buenos. Efectivamente, hay que presentar unas reglamentaciones frente a algunas cosas que no son como muy claras, pero nos ha servido mucho para el litigio virtual, el litigio en otras ciudades. Digamos que economizamos en papelería y en transportes, entonces nos permite que hagamos un litigio más veraz y más efectivo en apoyo al cliente, que es nuestra razón de ser. Entonces, con esta posibilidad tenemos la manera de un litigio mucho más personalizado con el cliente porque estamos pendientes del proceso, le podemos mandar link para que ellos ingresen a ver el expediente, estamos al día en lo que está pasando, y los juzgados, pues, digamos que en teoría nos ayudan mucho
en tener esta información muy actualizada pues con la reglamentación que el Consejo Superior ha tenido. Hemos tenido, no solo yo como litigante, sino lo que cuentan muchos litigantes en nuestro colegio de abogados y cuando hacemos las reuniones, es que la respuesta de los juzgados no son las más efectivas. Yo tengo el caso de que realicé el Consejo Superior, me tenía como un abogado de oficio en un proceso y cuando mandé una información llegó 20 días tarde. No sé qué pasa en la documentación. Yo traté de demostrar el tiempo en que yo lo mandé y ellos nunca entendieron qué fue lo que pasó. Entonces quedamos supeditados a eso, a que si efectivamente sí llegue la información o que no llegue o que se demore. Entonces es muy riesgoso porque muchos juzgados ni siquiera demuestran que hay un recibido ni mandan el recibido, entonces nos toca estar pendientes de eso, hacer ese seguimiento, entonces es ir y volver a la actualidad, a lo que era antes, a lo que se está tratando, a lo donde queremos llegar. Si bien esta virtualidad es algo que se viene contemplando en vigencia del Código General del Proceso, entonces hemos tenido digamos que la posibilidad de acceder de manera inmediata a esta virtualidad en detrimento de muchas cosas. Digamos que muchos juzgados no estaban preparados. En los juzgados administrativos ya se venía hace mucho tiempo trabajando en los de digitalización de los expedientes, entonces para ellos fue mucho más fácil el cambio. Pero en los otros juzgados, donde era difícil muchas veces encontrar el expediente físico, se ha generado ese retraso. Eso fue lo que pasó en comienzos de aplicación del 806, digamos que son finales del año pasado y principios de este año, donde los juzgados no sabían cómo hacer, no se encontraban los expedientes. Entonces, para mí es muy bueno como litigante, como les venía contando, es muy bueno el sistema. Yo no sé qué vaya a pasar después del 806, si vamos a seguir trabajando en un sistema mixto o ya cancelamos el sistema virtual y volvemos a un sistema presencial. Es un análisis que hay que hacer sobre este tema porque nos ha servido mucho por lo que ya comentaba, pero como te digo, tiene unas deficiencias. Entonces es analizar ese tema y ese punto de vista de cómo trabajar de la mano de los juzgados para que todo sea más transparente como lo indica el decreto 806 y como lo indica el Código General del Proceso. Entonces, en estos retos encontramos esas posibilidades y esas maneras de salir adelante y contribuir a un mejor litigio y a más adelante. En el arbitramiento y en la conciliación que también manejo, hemos visto que las partes tienen muchos vacíos frente a este tema, porque la mayoría de los abogados que asisten a los tribunales de arbitramiento y a las conciliaciones no son abogados que tengan mucha experiencia en el litigio, sino son más abogados asesores de empresas o abogados empresariales, como llamábamos. Entonces, cuando vamos a trabajar en esto de litigio se les complica un poquito, pero digamos que parte del trabajo de los árbitros y los conciliadores es hacer esa pedagogía, el apoyo que tenemos de los centros de arbitraje y conciliación, de las cámaras de comercio y de las universidades es importante y es algo que también deben trabajar ellos para implementar este sistema y que podamos seguir adelante y seguir progresando en la virtualidad. Entonces, desde el punto de vista que nosotros manejamos, la verdad es que nos agrada mucho esto que está trabajando el 806, esta nueva forma de virtual de trabajar. Yo le comentaba al doctor Gerardo Bernal sobre la experiencia que he tenido pues, en mi trabajo doctoral con otros países. Desde hace muchos años, por ejemplo, en Brasil se trabaja el sistema virtual. Ellos presentan demandas y oficios de manera virtual hace muchos años. Entonces yo decía, tenemos que tomar esas muestras, esos errores y esas facultades o esos beneficios que han tenido en esos países para poder determinar lo que nos sigue, para dónde vamos y de dónde venimos. Ese derecho comparado nos sirve muchísimo para ser mejores en lo que estamos haciendo. Eso hace que nuestro progreso sea mucho mejor. En muchas partes del mundo admiran nuestro conocimiento en ese tipo de temas, admiran el conocimiento en ese tipo de litigio como tal, en el derecho,
que se aprende en Colombia es muy bueno y está muy bien respaldado. Es tratar de que simplemente lleguemos a la realidad y hacer algo mundial en este tipo de temas. Pero, como les he venido diciendo, yo soy muy contento y apoyo mucho ese derecho virtual, por decirlo así, porque nos permite seguir adelante, estar en cualquier parte y vigilar nuestros procesos, atender a los clientes de manera virtual, con un distanciamiento, como lo dice el Ministerio de Salud, o con un trabajo muy personalizado, pero no tiene que ser físico. Entonces, también ha ayudado a que implementemos en las oficinas más ese trabajo virtual, más ese acompañamiento de los clientes, sin que tengamos que verlo, porque como ya tenemos todo digitalizado, pues es mucho más fácil. Entonces, digamos que retos adicionales a lo que tenemos, pues yo solo diría que es revisar un poquito más a fondo el trabajo que hacemos los litigantes en este tipo de temas y la respuesta que estamos recibiendo en los juzgados. En Pereira, los juzgados tienen una atención virtual a través de la página La Rama, y los teléfonos los están contestando pues las pocas personas que están yendo a los despachos. Hay alguna atención presencial, pero la mayoría de los abogados se ha quejado de esta atención presencial porque, como lo determinan pues las medidas de seguridad, es muy complicado. Entonces tú vas a ver un proceso y te demoras toda la mañana para ver un solo expediente en un solo despacho, porque como atienden por persona, hasta que esa persona no acabe y se retire, no atienden a la que sigue. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas que hemos tenido. Es tratar de Felipe, implementar. Dime. lo voy a interrumpir, nos quedan Sí. 15 minuticos y nos faltan 2 ponentes No te para que por preocupes, que favor con eso, concluya. claro que sí, con eso iba a Muchas cerrar. gracias. Comparando con lo que está pasando, simplemente es pedirles al legislador que reglamente y que observe la participación de los abogados litigantes en la aplicación de este decreto, para que podamos llevar a una buena, digamos, en un momento, alguna buena ley o alguna modificación que tengamos. Entonces, yo creo que es suficiente la ilustración que he presentado sobre este tema, y yo creo que no me queda de otra que ofrecerles los servicios del Colegio de Abogados del Risaralda para lo que necesiten. Allá pues trabajamos continuo en este proceso y estudiamos muchos estos temas. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los presentes. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Usted sabe que desde el Colegio de Abogados de Risaralda agradecemos su participación y sus continuas opiniones, y desde la Universidad del SINU también. Continuamos entonces con el doctor Francisco España, quien es especialista en Derecho Administrativo y en Tránsito, y además de esto, director de la revista Osadía Jurídica. Después del doctor Francisco, continuaremos entonces con el doctor Pablo Liscano para finalizar. Doctor Francisco, bienvenido. Muy buenas gracias para todos, Geraldine. Un cordial saludo para todos los ponentes y a la Universidad del SINU por este espacio tan interesante, donde incluso se ponen a la vanguardia por tocar un tema tan álgido, pero un tema que de alguna u otra manera ha sido subestimado por los abogados a nivel nacional. Un cordial saludo, doctor Felipe Duque. Muy interesante su apreciación, el respetado doctor Juan Manuel Padilla, juez de la República, la doctora Vivian Rosario, el doctor Gerardo Duque, Geraldine, gracias por la invitación. Sin más preámbulo, voy a compartir unas diapositivas que hice rápidamente, como que para amenizar un poco el tema y ojalá sea de su agrado. Por favor, me permiten compartir pantalla si son tan amables. Estoy compartiendo pantalla, muchachos, ¿me confirman? Doctor, todavía no se ve. Estoy compartiendo. Ahora sí, doctor. ¿Estamos viendo la diapositiva? Sí, ya se ven las diapositivas. Listo, perfecto. Como bien lo dijo Geraldine, mi nombre es Francisco España, soy abogado, escritor, columnista, conferencista y un montón de carretazos que no vienen al caso, pero súper interesante el tema. Retos del derecho privado en tiempos de virtualidad. ¿Qué está pasando? Primero que todo, tenemos que iniciar que tenemos un concepto errado de la virtualidad. Realmente sabemos el alcance de la virtualidad. Y es que cuando hablamos de virtualidad, lo primero que se nos ocurre es esta payasada.
Facebook, Instagram y WhatsApp colapsaron en estos días y se paralizó media Colombia. Entonces, nos da a entender que de alguna u otra manera la ciudadanía, el pueblo, el común, creen y manejan el tema de la virtualidad únicamente aplicado a redes sociales, cuando en realidad la virtualidad es otra cosa muchísimo más amplia, y creo que al terminar estas diapositivas osadas se van a dar cuenta que estamos bastante desatinados. Me encanta esta definición que dice que la virtualidad no es más que una dimensión digital. Muchachos, una dimensión digital en el concepto filosófico es otro mundo. La virtualidad es otro mundo que es creado por el hombre y que a su vez le permite movilizarse en él, ingresar, visitar, transitar, interactuar en distintos espacios, aplicado al derecho en el ejercicio de nuestra profesión y en el contacto con la mismísima rama judicial en pro del ejercicio de acceder a la justicia. La virtualidad no solo son redes sociales, Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams. El mundo paralelo ya existe. La virtualidad es el mundo paralelo. Palabras mías, Francisco España. Pero cuando vi la invitación, vi las implicaciones de la virtualidad y qué nos espera y cuáles son los retos en el derecho privado. Yo traigo a colación el derecho público porque es parte de mi especialización. Creo que para tocar este tema debe ser tomado a términos generales porque se nos va muchísimo. Yo voy a incluir mi percepción tanto del derecho privado como del derecho público. Pero en derecho privado, ¿cuáles han sido los problemas que hemos tenido? El derecho privado, entiéndase, el que regula las relaciones entre particulares. Tenemos un desgaste documental absurdo. Estamos acostumbrados como abogados a presentar demandas grandísimas de 100 puntos. Por Dios. Recuerdo en mi época de abogado junior en la firma Chapman y Asociados, donde a un compañero, el doctor Hugo Lascarro, le dan una demanda de una famosa empresa de aviación nacional de más de 2.000 hojas y de más de 100 hechos. Eso es asqueroso. ¿Cómo vamos a acostumbrarnos como abogados a divagar tanto? Y esto implica un colapso de la rama judicial. Casualmente tenemos aquí presente el doctor Juan Manuel Padilla, juez de la República. Sé que de pronto por la investidura que tiene y de pronto por respeto, por la autoridad que representa, no lo va a decir abiertamente. Pero la rama judicial está colapsada de estas demandas asquerosas. Tenemos que concientizar a los estudiantes y bravo por la Universidad del SINU por empezar a abrir estos espacios para concretar, porque tenemos que descongestionar la rama judicial. No existe una visión conciliadora. Estamos formados para la batalla. Estamos formados para ver a la contraparte como el enemigo. Y eso es parte del problema, mi estimado doctor Felipe Duque, cuando menciona el tema de los abogados que no concilian bien. Por Dios, están formados para la pelea. Hay una resistencia a la digitalización asquerosa. Y esta resistencia es la cantidad de funcionarios públicos paquidérmicos que no quieren escanear un acervo probatorio que está en físico porque les da pena que hay heces fecales de roedores y no quieren tocarlo. Yo los entiendo, factor de riesgo biológico, perfecto, pero vamos a crear políticas que permitan la digitalización inmediata de esos documentos. Las universidades están con muchos enfoques arcaicos, por Dios. Estamos formando a los estudiantes de derecho con otra visión. Estamos en pleno siglo XXI. Estamos en el mundo donde el hombre quiere conquistar el espacio. Y en las universidades aún no estamos dando ni siquiera el paquete Office, porque he preguntado en muchas, por Dios. Responsabilidad civil, contractual y extracontractual, una de mis especialidades en temas de accidentes de tránsito, son unas demandas monstruosas. Y me parece absurdo que me tenga que desgastar tanto
teniendo la posibilidad de la conciliación, ya sea contra en la contraparte o con la mismísima aseguradora. Pero no voy a divagar tanto en esto porque el tiempo es bastante corto. ¿Tenemos retos en el derecho privado? Claro que lo tenemos. Tenemos un reto grandísimo con los negocios con criptomonedas. La legislación colombiana, como cosa rara, está desfasada, ni siquiera ha empezado a incursionar fuertemente en este tema y esto va a generar unos conflictos jurídicos a nivel del derecho privado súper interesantes que no quiero ver. Bueno, el doctor es juez laboral, pero yo de verdad no envidiaría estar de aquel lado dirimiendo estos conflictos cuando estemos en negocios jurídicos con criptomonedas. Son demasiado complejos. El tema de la propiedad intelectual en el mundo actual es un problema del derecho privado. La propiedad intelectual digitalizada es un tema larguísimo. Y las transacciones electrónicas, por Dios, el sistema financiero, es un tema que da mucho que hablar y que en mi consideración y en mi corto estudio y repaso que hice del tema son retos del derecho privado actuales, vigentes y en desarrollo. Pero seguimos con más retos. El decreto 806 del 2020, tengo demasiado que hablar de él, pero los doctores magistralmente ya se despacharon, sin duda alguna, y manejan muy bien el tema y no quiero pecar aquí por prepotente tratando de controvertir, pero sí por conocimiento y bastantes eventos, información que ha hecho mi empresa, puedo afirmar públicamente que pocos estudiantes han estudiado este decreto. No sé cuál es el tema de la flojera de leer y estudiar, tenemos que incentivarlos. Estoy bastante contento porque la Universidad del CIMU está haciendo ese trabajo. Sé que le va a dar risa, doctora, pero por favor, vamos a apretar todos esos estudiantes para que estudien las leyes que están vigentes y si tenemos que dejarlos perder la materia, que la pierdan. No se está aplicando al 100% el decreto 806. Me he tropezado como litigante con juzgados que son arbitrarios. No lo quieren aplicar al 100%. No mencionaré para no calentar la situación. Deben seguir actualizando este tipo de decretos y leyes, como bien lo dijeron los doctores. Tenemos que hacer un llamado al legislador para que comience a meter a Colombia en este tema. La digitalización. La digitalización es un tema álgido, aunque a mí me parece bastante superfluo. Digitalización no es más que tomar captura, ¿sí? Pues mediante cualquier mecanismo, llámese escáner, fotografía, de esa documentación, procesarla y volverla al mundo digital. Tenemos un problema con expedientes, tanto de funcionarios, tanto de las plataformas, tanto de los mismísimos abogados. El material probatorio que están por presentar en las plataformas habilitadas por la rama judicial a veces no cabe y hay que comprimirlo porque la página no tiene la capacidad. Por favor, ¿cómo va a ser posible que una entidad estatal con toda la financiación del mundo yo no pueda presentar un material probatorio decente porque es que los señores no tienen cómo comprimir o por lo menos sostener mi documentación digitalizada? Tienen que ser capacitados a nivel universitario mucho más fuerte, tanto abogados como funcionarios. La modernización web es otro reto en el nuevo mundo digital y problema del derecho privado. Hay unas sedes electrónicas desastrosas, asquerosas, unas sedes electrónicas que uno va a hacer la gestión y sale la tijera. Página en construcción, por Dios, ¿qué estamos construyendo? Yo creo que más rápido construyeron los reyes el granero ese en la finca de las Elizondo, por Dios. ¿Qué tanto estamos construyendo en esas páginas? No estamos actualizando nada. Apps, no estamos manejando apps. En derecho comparado revisé distintas legislaciones internacionales y ya se están manejando juzgados con aplicaciones en el celular. Eso existe, no lo están haciendo. No sé en qué estamos pensando. Identificación de los usuarios es una herramienta donde mediante lectura, ya sea de retina o reconocimiento facial, porque existe la tecnología, podemos tener acceso a esos expedientes. No tenemos que estar arrodillándonos ante el juzgado, pues mediante correo electrónico y 100 memoriales para que me contesten. Yo puedo entrar mediante reconocimiento facial o un protocolo de seguridad y acceder con ciertas restricciones a la base de datos del juzgado y revisar mis expedientes. Pero, oh sorpresa, estamos en Colombia. Eso aquí es un tabú. ¿Qué viene después?
El afanado 806 del 2020 dice la norma, 2 años siguientes a su expedición, está por vencerse. ¿Y qué viene? Se los adelanto sin ser un chamán. No viene nada del otro mundo. El mayor reto del derecho privado no es la virtualidad, muchachos. Lo digo abiertamente. El mayor reto es la resistencia de las partes a la conciliación. Donde nosotros conciliáramos todos nuestros negocios rápidamente, nosotros no tuviéramos congestionado la rama judicial, ganáramos dinero rápidamente, pero no, estamos formados para la batalla. Esto no es Esparta. Ya llegamos en el siglo XXI. La conciliación previa como requisito de procedibilidad se ha convertido en una payasada. Se ha convertido de alguna u otra manera en un mero formalismo. No estamos viendo la conciliación como un mecanismo de solución de conflictos directo, rápido y efectivo, con incluso beneficios para todas las partes y para el mismísimo Estado. ¿O es que cuánto vale sostener la rama judicial? La inteligencia artificial es pura fantasía. Voy a ir rápidamente a la lista. Si me avisan si se pasó el tiempo y suspendo. Doctor, pues sería bueno que vayamos concluyendo. No se ha pasado, pero es por el tema del partido. Listo. Vamos a presionar, que son las cosas que yo digo que pasan en Colombia. Unos espacios súper académicos, súper interesantes, con gente muy inteligente como los doctores que hablaron, y va a jugar la selección Colombia y de pronto la gente se nos va. Eso no tiene presentación y no es culpa tuya, Geraldine. Entiendo la dinámica de los colombianos. La inteligencia artificial es pura fantasía. Amazon, una de las empresas más importantes a nivel mundial, ya la está utilizando en sus repartidores 100% en tiempo real. La inteligencia artificial en China se está peleando por ser el líder. La inteligencia artificial es fantasía. En China ya hay jueces robots. Ya yo investigué muchísimo el tema falso, pero hay unos sustanciadores que ayudan al doctor Juan Manuel Padilla a tomar la decisión. La inteligencia artificial se está hablando en el Parlamento Europeo, países del primer mundo. Ya estamos discutiendo su aplicabilidad en la sociedad y cómo va a permear el mundo jurídico. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Voy a pasar todo este tema. Bienvenidos a Colombia. Welcome to Colombia, ¿no? Se debe tener en cuenta ante la masiva entrada de funcionarios y abogados, es normal que la página colapse. Welcome to Colombia. ¿Cómo va a ser posible que me van a decir que la página colapsa cuando yo quiera acceder al servicio? Mientras que en Europa están hablando de la inteligencia artificial y sus aplicaciones filosóficas. Entonces aquí el mensaje y cierro. Dejo de compartir pantalla, muchachos. Gracias por la invitación. Estamos quedados. Aquí no estamos para escanear nada. Eso me molesta, me altera. Aquí no estamos para escanear, aquí estamos para agilizar, para crear aplicaciones web. Aquí hay gente muy inteligente. Tenemos que cambiar el chip. Doctora Viviana, me alteré un poco, me apasiona el tema y Gerardo me metió y se hace responsable por las locuras que haya. Muchas gracias, termino mi intervención para no molestar. Gracias. Muchas gracias. Tenemos entonces la ponencia del doctor Pablo Liscano, pero él en este momento se encuentra en una reunión. Si la doctora Vivian nos autoriza, podemos dar por finalizado el evento o continuaremos. Doctora Vivian. Coménteme, doctor Geraldine. Geraldine, ¿no va a poder el doctor acompañarnos entonces? No, doctora, en este momento se encuentra finalizando otra reunión y no sabemos qué tiempo se demore. Entonces, para no colocar a esperar a las personas, a nuestros asistentes, ya usted tomará la decisión. Bueno, no Geraldine, programemos otro evento, propongamos, el tema es muy interesante, hagámoslo con tiempo y la propuesta puede ser qué normas deben sobrevivir, qué normas del 806 deben de sobrevivir y cómo debería quedar la reforma, qué le agregaríamos.
E invitamos a el doctor Sarasa, el doctor Julián, ¿no están ahí? ¿Ni el doctor Sarasa? No No, asistieron. no, doctor, no se pudieron conectar Bueno, porque la plataforma siempre presenta problemas. bueno, muy bien. Entonces, con esto finalizamos el evento. Lo vamos a subir en Facebook Live, lo vamos a subir a YouTube y Doctor, no se le escucha. Se fue la señal. Bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar acá. Doctora Vivian, gracias a usted por abrirnos el espacio y poder permitirnos estas ponencias de lo que trata la virtualidad en plena pandemia. Agradecemos a todos los asistentes y esperamos vernos en nuestros próximos eventos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Geraldine. Gracias a todos los asistentes, gracias al Colegio de Abogados de Risaralda, al Semillero Colegio de Abogados de Risaralda y al colectivo de abogados Gerardo Bernal y Asociados por habernos colaborado y haber trabajado de la mano con la Universidad del SINU para traerles a ustedes estos excelentes ponentes que nos acompañaron hoy. Gracias también a nuestros ponentes del día, al doctor Juan Manuel Padilla, al doctor Felipe Duque y al doctor Francisco España. Esperemos poder contar con ustedes en futuras oportunidades y futuros eventos. La verdad ha sido para mí muy grato y muy entretenido. Creo que la hemos pasado muy bien en este evento y los comentarios que he recibido por el WhatsApp, por todas mis redes sociales, es que tienen ganas de que esto se repita, de que haya una continuación y una segunda parte de este evento. Esperemos que podamos hacerlo y contar con la presencia de los que nos han acompañado hoy como ponentes, como organizadores y también como asistentes. Entonces los invito a estar pendientes de una próxima invitación. Doctor Gerardo nos ha dicho que está pues atento y también muy dispuesto a hacer una segunda parte de este evento y bueno, espero que haya sido tan provechoso para ustedes como lo fue para mí. Les invito a que dejen sus comentarios en el chat sobre lo que les pareció el evento y realmente gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Y bueno, esperemos que podamos repetir realmente este tipo de eventos. Muchas gracias a todos por su participación. hasta luego. Muy buenas tardes, doctora, y mucho gusto. Gracias, Martín. Gracias, espero que lo hayas disfrutado, Martín. Siempre decimos. No, interesante, muy interesante. Gracias, jóvenes, por acompañarnos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Bendiciones a todos. Hasta luego, doctora, que quede bien. Hasta luego, bendiciones.